Muy buenos días desde la ciudad de Nagoya. Oigan, muchas razones han despertado el interés en personas sobre Japón. Una de estas razones es justamente el anime y el manga, ¿verdad? Bueno, a menudo muchas personas me preguntan si es posible aprender el idioma japonés viendo anime. La verdad que yo tengo una opinión bastante sesgada debido a que no conozco del anime, no veo anime y no me gusta mucho. Así que para evitar mi opinión, voy a aprovechar mi viaje a un congreso en la ciudad de Kioto y voy a pasarme al lado nada más a la ciudad de Osaka a buscar a alguien que nos pueda ayudar a responder esta pregunta. Acompáñeme. Ya compré los tickets de Shinkansen. El ticket con asiento reservado cuesta 730 yenes más. Vienen a ser como unos $6.50 más o menos. Ustedes hagan sus cálculos. El transporte desde Nagoya hasta Osaka me salió casi 6.000 yenes. Creo que me salió 5.800 yenes más o menos. Ya llevamos unos 10 minutos aquí. Quiero ver si es posible mostrarles el baño. Déjenme ver, voy a intentar ir. Pues bueno, al menos he podido entrar al baño de hombres, que tiene una ventana, todo el mundo te puede ver. Está el urinario acá, un perchero. Déjenme ver si puedo entrar acá. Está ocupado. Finalmente he llegado a la ciudad de Osaka. Estoy esperando a la persona con la que me voy a encontrar. Oh, me gusta esta ciudad. Lo único que no me gusta es el calor húmedo que hay aquí. Pero en fin. Estamos aquí con Saori. Saori. Hola, ¿está grabando? ¿Está grabando ya? Hola. Nos hemos reunido aquí en este café para conversar y hacer ese video, así que ya le he estado aburriendo por... ¿Cuánto tiempo hemos estado acá? ¿Una hora ya? Sí, una hora y pico, sí. ¿Ya estás lista para grabar? Saori, cuéntame un poco sobre tu background, tu carrera enseñando idiomas. Ok, yo estudié la carrera de Filología Hispánica y después de eso, bueno, ahora mismo estoy haciendo el doctorado. Entonces ya llevo 4 años más o menos enseñando español en las universidades, en los institutos o para la gente mayor también. Y el año pasado, bueno, como mi universidad tiene programa de intercambio de profesores, entonces fui a España para enseñar japonés en una universidad de Madrid. ¿Estabas enseñando solamente en universidades españolas el idioma japonés? Sí, allí sí. ¿Por cuánto tiempo? Un poco más de medio año, desde septiembre hasta marzo de este año. Y dime, en base a tu experiencia enseñando idioma japonés, enseñando español también japonés, dime, ¿has notado diferencias en el idioma japonés que se habla en la vida real con el idioma japonés que se habla en los animes, por ejemplo? Sí, claro, se nota mucho. Y bueno, aquí os cuento un poco de una anécdota con mi alumno, que cuando estaba enseñando en una universidad de España, un alumno mío, en la primera clase o en la segunda, me llamó Omae. Y ya sabes qué significa. ¿Puedes contarnos qué significa Omae para la audiencia? Vale, Omae es un pronombre, ¿no? Para llamar a otra persona, pero en español sería como oye tú. Algo así. Y suena... Es muy vulgar, o sea, no es para nada formal, ¿verdad? Es muy fuerte, suena muy fuerte y normalmente no se usa con la gente con quien tienes que tener un respeto, ¿no? Entonces un alumno a una profesora no puede utilizar normalmente, pero él me lo dijo sin saber nada, o sea, con el tono muy simpático, ¿no? Oye, Omae, así como profe. Y así como hay muchos ejemplos, imagino, del idioma que se usa en animes y mangas. ¿Tienes algún otro ejemplo? También hay muchas terminaciones que se usan solo en los animes. Por ejemplo, la típica de Naruto, por ejemplo, de Date Bayo. No sé de qué estás hablando, pero ya. Hay una terminación que siempre utiliza el personaje de ese anime.
O también las mujeres de esos animes hablan con las terminaciones muy femeninas, pero en la vida real ninguna mujer utiliza esas terminaciones. Entonces, lo que entiendo es que existe una diferencia entre el idioma que se habla aquí en las series del idioma que se habla en la vida real, ¿verdad? ¿Y qué pensaría un japonés o una japonesa que escucha a un extranjero hablar de esa manera? Pues nos damos cuenta enseguida de que esa persona ha aprendido japonés viendo los animes y la verdad es que nos da, bueno, gracia, ¿no? O sea, bueno, depende de la situación. Si estás en una entrevista de trabajo, eso es una falta de respeto si hablas como los personajes de anime, pero si estás con tus amigos japoneses a lo mejor es como jajajaja, pero no se habla así y ya está. Entonces, el ejemplo de tu alumno español que te habló de esa manera, por ejemplo, ¿no? Creo que grafica muy bien lo que quieres decir, ¿no? Sí. Creo que no era una buena situación para llamarlo de esa manera. Eso. Y quizás lo hizo dentro de su inocencia. Sí, claro, no lo sabía ese chico y los demás, sus compañeros, ya lo sabían, entonces se quedaron en shock. Y a ese chico le dijeron, pero es que tú no puedes decir eso a la profesora, así. Si yo salgo y empiezo a hablar, digamos de esa manera, ¿qué connotación tendrían los japoneses conmigo? O sea, ¿me verían bien, me verían mal, se me verían? Bueno, mal, es que también depende de la situación. Si te conocen en la calle, por ejemplo, ¿no? En el ámbito más coloquial, está bien, porque es gracioso. Pero si mi compañero de trabajo me habla todo el tiempo de esa forma, yo digo, es que tú tienes que cambiar un poquito, ¿no? La forma de hablar y tienes que aprender un poquito más cuándo puedes utilizar una frase y cuándo no. Pero entonces, ¿recomendarías aprender japonés viendo o consumiendo ese tipo de fuentes como anime o leyendo mangas? Bueno, es mi opinión personal, pero bueno, si tienes la base ya, te ayuda ver los animes, a lo mejor te ayuda y puedes sacar algunas, no sé, ideas o frases, palabras nuevas viendo esos animes, pero aprender utilizando como la única fuente de tu aprendizaje, que no funcionará. Lo que te entiendo es que recomiendas aprender las bases. Claro, primero. Primero de un instituto o de manera formal, Sí. ¿no? Y quizás después consumir o diversificar más fuentes de aprendizaje. Y dime, según tú entonces, ¿cuál sería la forma más eficiente de aprender el idioma japonés? Sí, bueno, como has dicho, primero tener la base, entonces aprender en una academia de idiomas o escuela de idiomas o con un libro de texto, pero de manera más formal primero y después yo recomiendo ver las series o películas porque allí se utiliza un lenguaje más natural y de verdad que se usa la gente normal que digamos. Una de las cosas que nos mencionó Saori y que me gustaría rescatar es que la forma más eficiente de aprender el idioma japonés probablemente sea entendiendo primero las bases, quizás de algún profesor, de algún instituto o de alguna universidad, y luego quizás diversificar el contenido donde ya puedas discernir lo que sí se habla y se usa en la realidad de lo que no. Yo quisiera agregar algo más, algo que me contó una profesora japonesa de idioma japonés, y es que no puedes esperar a aprender una conversación casual del japonés a partir de personajes que pertenecen a la ficción, sino más bien de la realidad. ¿Y dónde se encuentran ellos? Quizás en los dramas japoneses. Ahora, eso no quita de que no existan animes de los que sí puedes aprender buen japonés. Yo no sé ninguno de ellos porque pues no conozco, pero probablemente ustedes sí, y quizás nos puedan dejar en los comentarios algunas sugerencias. En conclusión, quizás ver animes no sea la forma más eficiente de aprender el idioma japonés, pero eso no quiere decir que no puedas aprender algo de eso, y eso tampoco le quita lo divertido y lo ameno que pueda resultar ser para algunas personas. No es mi caso, pero vamos, hay muchas formas de aprender el idioma japonés. La ciudad de Osaka empieza a hacer bochorno aquí y bueno, no puedo negar que a pesar del calor, igual no me deja de impresionar esta ciudad. Siempre ha regresado y espero regresar pronto otra vez. Ya me queda nada más
el resto del día y tengo que regresar a Kioto para lo que vine en realidad. Así que mientras tanto déjenme disfrutar de lo hermoso que es esta parte de la ciudad de la estación de Osaka. Aquí está el Sky Building del Umeda y luego quizás me vaya a comer algo de deliciosa comida de Osaka. Hasta entonces, chao.